Buenas tardes. La semana de hoy, en el curso de filosofía, nos pidieron desarrollar el tema, un análisis sobre un caso institucional, para lo cual nosotros hemos preparado unas separatas, unos pequeños resúmenes, ¿no? Durante muchos años atrás y hasta ahora, la filosofía cumple un papel fundamental en el estudio del derecho. Han pasado diversos autores, cada uno con su propia concepción, análisis crítico sobre los temas de derecho. Por todo ello, han generado grandiosos aportes para el entendimiento de los pobladores a fin de que no cometan excesos e injusticias. Definición de términos. Hemos definido los términos, las teorías positivistas que proponen, ¿no?, parte del supuesto de que el derecho no es más que una expresión positiva de un conjunto de normas dictadas por el poder soberano. Las características del positivismo: en el caso del positivismo se trata de una doctrina que no reconoce valor, sino las normas del derecho positivo que regula las conductas de los miembros de la sociedad. Es de tendencia estatal, política o sociológica. Rechaza toda metafísica y toda idea de derecho natural. Ahí hemos definido la crítica del realismo jurídico, el positivismo excluyente, que nos dice, ¿no?, sostiene que el derecho puede definirse y evaluarse sin hacer referencia a criterios morales. El positivismo incluyente nos dice, los positivistas jurídicos incluyentes creen que puede haber tales criterios, esto es, creen que hay sistemas jurídicos conceptualmente posibles en los que los criterios de validez jurídica influyan o incorporen principios morales. El artículo 40 sobre la improcedencia de referéndum nos dice que no pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución y aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política. El artículo 44 que nos habla que quienes deben convocar al referéndum, ¿no?, que nos dice, corresponde efectuar a la autoridad electoral en plazo no mayor de 4 meses después de acreditar las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República por disposición del Congreso de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Para nuestro análisis del caso hemos tomado las sentencias que ha realizado el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónoma e independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica número 28301. Este es el organigrama del Tribunal Constitucional, como vemos acá. El Pleno tiene órganos de asesoría, órganos de línea. Los principales filósofos: el positivismo excluyente de Kelsen, Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, ¿qué nos dice sobre el positivismo excluyente de Kelsen? Nos indica que el positivismo jurídico excluyente sostiene que el derecho puede definirse y evaluarse sin hacer referencia a criterios morales. La naturaleza del derecho en cuanto tal rechaza cualquier conexión con principios morales. ¿Qué nos dice el positivismo incluyente o metodológico de Hart? Como lo vemos ahí, él es Hart. El positivismo incluyente de Hart tiene dos reglas, una regla primaria y regla secundaria. Las reglas primarias nos dicen pueden considerarse fundamentales y se instruye a las personas para que hagan o no ciertas cosas. Estas reglas imponen deberes y se relacionan con acciones que involucran actos o acciones de cambios corporales. Las reglas secundarias dependen de una regla primaria y establece que el humano puede introducir nuevas reglas de tipo primario, borrar o cambiar reglas anteriores y también determinar de diferentes maneras su efecto en el control de su desempeño. Es lo que nos indica Hart. Con respecto al positivismo crítico de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, como vemos, él es Luigi Ferrajoli. El positivismo crítico de Ferrajoli intenta construir un positivismo crítico cuya tarea principal sea la identificación de antinomías y lagunas, es decir, aquellos espacios de ilegitimidad del derecho y de exceso del poder. Esta toma de postura requiere derrumbar algunos dogmas. Las aportaciones del neoconstitucionalismo. Ahora, el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. ¿Quién es Rawls? Él es Rawls, un gran filósofo
que nos dice, ¿no? Por consiguiente, rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretenden reducirlas a proposiciones descriptivas. Los directivos impersonales autónomos son emanados del propio sujeto que los ha de cumplir y no de un emisor o a un receptor. Esto es lo que ocurre con las reglas morales que uno formula para sí mismo. Haciendo ya para analizar el caso de inconstitucionalidad, hemos tomado el referéndum, que el TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31.399, ley que regula el referéndum, para lo cual haremos un análisis según Hans Kelsen. En este caso de inconstitucional, calza con lo manifestado por el TC, ya que este organismo es autónomo, por lo que hicieron un análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Efectivamente, tenía mucha razón con su autonomía de consideraciones ideológicas, morales. Además, lo manifestado por el TC hace referencia a lo manifestado por Kelsen, donde toda norma emana de otra norma, y que el pronunciamiento que se dio del referéndum calza con que la justicia es una exigencia de la moral. La relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho. ¿Qué nos dice Harsh sobre este caso, no? Nosotros, TC concluyó sobre el referéndum, vendrían a ser reglas primarias, debiendo considerarse fundamentales y se instruye a las personas para que hagan o no ciertas cosas. Reglas que imponen deberes y se relacionan con acciones que involucran actos o acciones de cambios corporales. Podrían también surgir reglas secundarias donde el humano puede introducir nuevas reglas de tipo primario, borrar o cambiar reglas anteriores y también determinar de diferentes maneras su efecto en el control de su empeño. Luigi Ferrajoli nos concluye respecto al referéndum, vendría a ser una separación entre legitimación interna y legitimación externa, es decir, entre derecho y la moral o entre la validez y la justicia, que constituye una conquista fundamental del pensamiento jurídico y político moderno, ya que quedará estructural el ordenamiento del pensamiento jurídico y político moderno, ya que quedará estructural el ordenamiento jurídico, ¿no? Este proceso, considerado por muchos como un cambio de paradigma, insiste en el test de validez de una norma, del ordenamiento. Ahora, la norma válida no solo debe superar el test de formalidad que me he referido, sino que además debe superar otro test, el de sustancialidad, en virtud del cual el contenido de la norma, el análisis, no debe ser contradictorio con las normas jerárquicas constitucionales. Alf Niels Christian Ross nos dice que en consecuencia las proposiciones de la ciencia jurídica son empíricas, descriptivas de ciertos hechos sociales que las hacen verdaderas. Debe tenerse presente que no desconoce el hecho de que muchos de los enunciados formulados por los juristas no expresan proposiciones descriptivas, sino que consisten en recomendaciones, sugerencias políticas. Se refiere que es un modelo ideal de lo que debe ser una ciencia jurídica. Por lo tanto, cabe decir que son vigentes aquellas normas que los jueces usan para justificar sus decisiones. Conclusiones y propuestas de solución. Propuestas de solución. Lo primero que debería hacer el TC es pedir al Poder Ejecutivo que se informe más sobre el tema. Consultar al pueblo antes, el Poder Ejecutivo debería consultar al pueblo antes de emitir alguna opinión y querer cambiarla, solo para sus intereses y no del pueblo, olvidando que llegaron al poder por elección popular democrática que monó en unas elecciones legítimas, donde la población en edad de votar hizo un voto, el cual se debe respetar y que ellos fueron elegidos para representar al pueblo, más no para mejorar sus intereses personales. Respetar lo que indica la Constitución como norma magna y principal que rige al Estado peruano. Como conclusiones, a toda norma le rige otra norma superior, por lo que siempre hay primero reglas primarias y después secundarias. Como hemos visto en este caso, que la inconstitucionalidad siempre será referendada por organismos superiores como es el TC para salvaguardar los deberes y derechos de los ciudadanos, en bien de la democracia, y así no se vulneren derechos y querer hacer cambios sin ser consultados al pueblo. Toda reforma constitucional que se someta a referéndum, como el cambio de constitución, debe pasar previamente por el Congreso. El Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría declaró infundada la demanda de inconstitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Nos queda como mensaje que nosotros no podemos saltar las leyes. Hay reglas primarias y reglas secundarias. Hay normas que se deben respetar y el Poder Ejecutivo no puede saltarse estas normas. Es todo lo que puedo aportar respecto a este tema. Gracias, buenas tardes.